Buenos días a todos. Me llamo David Sanz, soy el director de Relaciones Internacionales y tengo la suerte de presentaros a Santiago Tomás González Díaz. Santiago ha venido esta semana a hacer una estancia a la Universidad Católica de Ávila, entonces en alguna clase es posible que le veáis y también por los pasillos, por la biblioteca, por nuestra ciudad, y entre las diferentes tareas que voy a realizar aquí esta semana es esta conferencia tan interesante, tan actual, Democracia y Populismo. Lo cierto es que la palabra populismo la llevamos escuchando, yo diría que una década, ¿no? En Europa. En Europa hay muchos partidos que son calificados a veces como populistas, ¿no? Y ya nos explicará Santiago qué es esto del populismo y qué tiene que ver con la democracia. Y a todos nos vienen nombres de estos partidos y es un fenómeno pues que está en Europa, también está en América Latina, en Argentina, de donde es el ponente. Voy a presentarle. Santiago Tomás es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, en Argentina, en Tucumán. También tiene un máster en Gestión Política por la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, y actualmente es estudiante de doctorado en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, también en Argentina. Su tesis doctoral trata sobre Ernesto Laclau, que es una de las vacas sagradas del pensamiento populista, ¿no? No sé si él mismo se refiere a sí mismo como populista, ya os lo podré explicar luego, pero bueno, sí que es un pensador que falleció, argentino también, que falleció hace unos pocos años y que es el inspirador pues de las críticas que desde la izquierda se suelen hacer a las democracias liberales. También Santiago es docente y es director de carrera de la carrera o del grado en Ciencias Políticas en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino y también es asesor político. Pues muchísimas gracias, todo tuyo. Gracias, David. Muchas gracias por la espera. Como para no demorar demasiado, como bien verán acá, la charla básicamente va a tratar sobre esto, que es democracia y populismo, justamente. Yo había puesto como un subtítulo conveniencia compleja, más que nada teniendo en consideración que muchas veces el concepto de populismo uno entiende o considera que va en contra de la democracia, cuando en realidad por debajo y por detrás no va precisamente tan en contra, sino que en realidad lo que busca es hacer una modificación de la democracia que nosotros conocemos, que terminaría siendo en realidad la democracia liberal, ni más ni menos, ¿sí? David justamente había dicho, mi tesis doctoral es sobre el pensamiento de Ernesto Laclau. Ernesto Laclau es uno de los pensadores, o mejor dicho, el principal pensador, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo, que se reconoce que ha planteado una teoría diferente de lo que nosotros podríamos entender como populismo, y es observándolo desde el punto de vista de la retórica, es decir, desde un punto de vista discursivo, como un elemento del populismo que supondría una herramienta de construcción del discurso para poder construir en consecuencia poder. Entonces, en ese sentido, ¿yo por qué lo relaciono con democracia? Precisamente, como ahí ustedes van a poder ver, la amplitud del concepto de democracia es un elemento que trae como consecuencia precisamente esa crisis que hoy en día vemos no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa y en cualquier otra parte del mundo, en donde la misma idea de democracia ha empezado a perder un sentido, un significado concreto. Y en consecuencia de eso, también la democracia ha empezado a tener distintos significados y lo comenzamos a asociar en consecuencia también con distintos tipos de demandas sociales, distintos tipos de necesidades que el Estado tiene que cumplir, y eso lleva, en contrapartida también, a que la sociedad en sí misma comience a desconfiar de lo que sería el sistema democrático. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo en eso? De que existe justamente una crisis de la democracia, como generalmente nosotros en Latinoamérica decimos, o sea, hay una crisis del sistema democrático, más que nada porque entendemos que el Estado no satisface ciertas necesidades de la sociedad. Y que muchas veces esas necesidades de la sociedad quizás no tienen que ser atendidas precisamente por el Estado, sino que en este proceso de construcción discursiva le otorgamos al Estado nuevas funciones, nuevas exigencias que
muchas veces la capacidad estructural, la capacidad económica, la capacidad organizativa de los mismos estados no logra darle ningún tipo de solución. En ese sentido, entonces, esta idea de democracia, y ustedes seguramente van a escuchar esta idea de demos y kratos, que es lo más básico que existe, pero democracia es mucho más, obviamente, un fenómeno mucho más complejo a tener en consideración, y no reducirlo únicamente al poder del pueblo, pero ahí partimos ya de un concepto básico en donde el discurso populista empieza también a consolidar su base argumental. Entonces, en esa amplitud que tiene el concepto de democracia, trae como consecuencia una licuefacción, entiendo yo también, y esto lo planteo en la tesis, de justamente el mismo significado de lo que entendemos como democracia. Cada uno acá seguramente va a tener una idea parecida, quizás, pero distinta también de lo que tiene que ser las obligaciones de un sistema democrático, o de lo que entendemos como un sistema democrático. Ejemplo, y acá ustedes me pueden corregir si es que me equivoco en esta comparación. En el caso de España tienen comunidades autónomas, cada comunidad autónoma, y lo hemos visto recientemente, o sea, un par de años atrás, tiene una idiosincrasia distinta y un concepto en consecuencia también de lo que tiene que ser la organización del Estado y también el funcionamiento de esa autonomía regional, podríamos decir. No ocurre tanto en lo que sería Latinoamérica, en donde los estados son mucho más, podríamos decir, tienen una tradición colonial, monárquica, esa idea de monarquía más que nada como colonialismo, entendido de haber sido colonia de España justamente, y los estados, la visión que tienen del Estado es mucho más verticalista, mucho más fuerte, y las independencias o las autonomías regionales son un poco más débiles, ¿no? Entonces, si bien nosotros en Argentina tenemos un sistema federal que es diferente a lo que pueden llegar a tener ustedes, las autonomías provinciales no difieren en tanto, o la cultura misma de cada provincia no difiere significativamente entre las regiones. Entonces, nosotros cuando caemos en esa pérdida de significado del concepto de democracia, tenemos entonces distintos tipos de democracia. Y podemos hablar de distintos tipos de democracia, y no es lo mismo una democracia en Latinoamérica, la democracia en Europa, la democracia incluso en lo que sería Cuba, Corea del Norte, que también entienden como sistemas democráticos en sí mismos. Entonces, la palabra de democracia así a seca se puede aplicar inclusive a sistemas o regímenes que son autoritarios. No necesariamente estamos hablando de un sistema que tiene y respeta libertades civiles, que tiene constituciones que limitan justamente la función del Estado y demás, sino que puede darse la democracia en situaciones donde son justamente autoritarias. Entonces, la democracia que nosotros en el caso latinoamericano y usualmente también lo que sería Europa y Occidente en general, justamente una democracia de tipo liberal con división de poderes, límites justamente del Estado, respeto de ciertos derechos, ciertas libertades, y acá aparece justamente uno de los elementos que después la CLO va a tomar, porque en realidad la CLO no ataca la democracia liberal, sino lo que busca es profundizarla. Pero en ese proceso de profundización, él le habla de lo que sería la democracia radicalizada. Ese proceso de profundización, ya vamos a ver un poco, lo que hace es exacerbar en algún punto las libertades de la democracia liberal. Y en consecuencia termina precisamente también distorsionando un poco. Acá yo hice en este cuadro, como para que ustedes vean, algunos principios básicos que tiene la democracia y el populismo, como para compararlos. Ambos se relacionan en el tema del concepto del pueblo. Tanto el populismo como la democracia hablan del pueblo y se focalizan precisamente en que el poder está en el pueblo. Ahora, esta idea del pueblo es justamente una construcción abstracta que parte de una construcción retórica, es decir, una construcción discursiva, y que lo vemos no solamente en lo que serían campañas electorales, sino en gestiones precisamente, o gestiones de gobierno puntualmente, bien marcadas, con la consolidación siempre de una identidad particular. El líder termina siendo, la organización populista termina siendo de forma, inevitablemente tiene que ser verticalista, centralizada en una persona. Esa persona
encarna y adopta o se vuelve un intérprete precisamente de las necesidades que tiene este pueblo que ha construido, y él mismo le da ciertas particularidades. Ahora, no es tampoco sencillo, ya vamos a ver en un cuadro, cómo es el proceso en donde se construyen esas identidades particulares. Entonces, al populismo nosotros también lo podemos tomar como si fuese, hay distintas formas de interpretación. Si se fijan ahí, puede ser ideológica, estrategia económica o retórica, que sería el caso justamente de Laclau. ¿Por qué ideológica? Existe una corriente de pensamiento que considera que hay elementos comunes entre todos los populismos, que es justamente el pueblo, la oposición ante un adversario, ante un otro distinto que debe ser destruido y que debe ser en constante o en permanente conflicto, que no puede existir un punto de coincidencia, y ahí esa posición de no poder encontrar un punto de coincidencia supone también, como consecuencia, un proceso de conflicto no solamente durante lo que sería una instancia electoral, sino posteriormente durante el gobierno. Y eso genera, consecuencia, una polarización en la sociedad, división en la sociedad, y es lo que vemos en muchos lugares de Latinoamérica, lo que serían bloques o grupos bien marcados que no pueden sentarse a negociar de ningún tipo. La democracia liberal, justamente, ahí se ve impedida de funcionar correctamente, porque la democracia liberal entiende que, si bien el conflicto es inherente a la política, nosotros tenemos la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo. Y en esos puntos de acuerdo es donde se puede justamente gobernar. En el caso de lo que sería la teoría populista, la retórica justamente de Laclau, que viene más de lo que sería una izquierda marxista, entiende que es un permanente conflicto, no pueden existir puntos de acuerdo, sino que tiene que existir una imposición hegemónica. Es decir, yo tengo que imponerme ante el otro mi pensamiento para poder gobernar. Y en consecuencia siempre va a existir un conflicto. Cuando yo pierdo ese poder que logro imponerme, va a aparecer otro que se impone, y en consecuencia siempre va a ser un ciclo de permanente conflicto. Eso, si nosotros vamos al marxismo tradicional, lo vamos a ver. Teoría de lo que sería la lucha de clase, que si bien Laclau, hay que tener en cuenta, es postmarxista, abandona justamente lo que serían las clases sociales, o sea, esos conceptos de clase, de dictadura del proletariado, etc., pero termina siendo una suerte de ayornamiento, le llamemos así, a las nuevas exigencias que la posmodernidad impone, para poder hacer análisis mucho más certeros justamente de lo que serían los fenómenos sociales. Entonces, en consecuencia, vamos a volver. La democracia tiene como principios básicos esta participación social, la participación que puede ser democracia de los antiguos, democracia de los modernos. No me voy a meter en eso por cuestión de tiempo. Ustedes ya conocen cuáles son las diferencias, y en el caso del populismo es como que vuelve a querer rememorar o incentivar precisamente prácticas que son propias de lo que serían las democracias directas, las democracias antiguas, en donde hay una relación, y por eso acá también se produce ese vínculo verticalista entre el líder y el pueblo. Hay una relación directa y una participación directa del pueblo y la masa en los actos de gobierno. No existe ese filtro que suponen también las instituciones de la democracia liberal o del republicanismo, en donde canalizan las emociones y en consecuencia también terminan teniendo resultantes que son superadoras o que mantienen cierta estabilidad en el gobierno, y que en consecuencia también termina representando a la pluralidad que compone una sociedad. Y acá hay que tener en consideración también que en ese proceso de construcción de poder, si es una imposición hegemónica, en consecuencia termina siendo en cierto punto una imposición autoritaria. ¿Por qué? Porque yo no tengo en consideración lo que opina el otro, ¿sí? Acá se crean dos grupos, siempre es, y en el discurso ustedes lo van a ver, un nosotros y un otro. Ese otro tiene que ser justamente negado, excluido, generalmente en el caso de Latinoamérica, y acá hay
ciertas particularidades. Ustedes lo van a ver en Europa, aquellos partidos que son identificados con el populismo y aquellos partidos que son identificados en Latinoamérica con el populismo, generalmente encarnan lo que serían políticas de anticolonialismo, ¿no? La tradición obviamente propia de cada región, ¿no? Entonces ese anticolonialismo supone también identificar a ciertos enemigos. Los enemigos en el caso de Latinoamérica suelen ser lo que serían grandes empresas internacionales, grandes grupos locales internacionales, medios de comunicación, etc. Entonces se identifica de determinada forma lo que sería ese otro, y al mismo tiempo en ese proceso de construcción de un otro, nosotros estamos construyendo el nosotros, que terminarían siendo justamente el pueblo que este líder va a representar. Casualmente, y esto es una particularidad que se extiende tanto en América Latina como en Europa, es que el populismo tiende a ser nacionalista, ¿no? Buscando inevitablemente ir a lo que serían elementos fundacionales, elementos que hacen y constituyen también a la cultura y a la tradición propia de cada uno de lo que serían los pueblos. Eso ustedes lo pueden ver, en el caso de ustedes tienen bien marcado, en el caso de lo que sería Latinoamérica, o sea, ustedes desde el punto de vista de lo que serían las distintas regiones de España, en el caso, por ejemplo, argentino, el nacionalismo se identifica siempre con tradiciones como, por ejemplo, anti-inglesa, en el caso de lo que sería la historia del tema de Malvinas, muchas veces, y esto también se ha producido un quiebre con la tradición hispánica, y obviamente volcándose mucho más a lo que sería la patria grande, que le llaman justamente este grupo de dirigentes populistas, que sería las tradiciones más de los que eran los primeros habitantes de América, ¿no? Y los que fueron también en consecuencia también gobernados y colonizados con todo el proceso de conquista. Entonces, ahí también hay que identificar que el populismo se adapta a cada una de las regiones. Entonces, en ese sentido no podríamos decir que tiene una característica ideológica, sino que son cualidades particulares, porque incluso si hablamos de un tema ideológico, no podríamos decir, y vengo a algo local, que Vox y Podemos son ideológicamente iguales. Existe una marcada diferencia entre eso, o que en el caso nuestro, Bolsonaro o Lula tampoco son, que se los identifica a ambos como populistas, tampoco son ideológicamente iguales, ¿sí? Sino que en consecuencia terminaría siendo, y acá hay que darle un punto a favor a Ernesto Laclau, que terminaría siendo una construcción discursiva. Ahora, en esa construcción discursiva es donde existe justamente un poco el peligro en algún aspecto que lleva inevitablemente a un proceso de degradación de lo que es la democracia que nosotros entendemos o conocemos o que podríamos llegar a ser partidarios, ¿no? Porque uno puede llegar a querer, y esto es una cuestión ya personal, una democracia directa, y eso, bueno, ¿qué es lo que supone precisamente? O sea, la democracia implicaba una reducción, un sistema en donde tenía que ser una reducción de desigualdades, ¿sí? Esto lo voy a pasar un poco rápido, ¿sí? Habíamos visto, y yo ya les planteé, que todo el proceso ese de licuefacción del significado de democracia o ampliación del significado de democracia lleva a que existan mayores demandas. Esas demandas generalmente se las entiende como populares. Este concepto de democracia empieza a ser usado en distintos ámbitos. Se empieza no solamente a democratizar un sistema, sino los sindicatos, la vida misma en la sociedad. Entonces empieza a entenderse como que el concepto de democracia es un proceso de igualación, ¿sí? Entonces, la idea de democracia siempre está relacionada, y es un principio básico, un principio motor de este sistema, la igualdad. Ahora, la cuestión es, ¿qué tipo de igualdad nosotros llegamos a plantear? ¿Un sistema de igualdad material, un sistema de igualdad social, un sistema de igualdad ante la ley? Entonces, en ese proceso de igualación también se va a sustentar este planteo que hace Ernesto Laclau respecto de la necesidad de profundizar la democracia liberal, más que nada las libertades liberales, que las entiende él más que nada
como una exacerbación inclusive de lo que sería, acuérdense ustedes, el liberalismo clásico dice que no es la libertad sin leyes ni normas, termina siendo mero libertinaje. Bueno, esa ampliación de la democracia justamente lleva a eso. Esa profundización, esa democracia radical busca y tiende precisamente a esa ampliación de la libertad, es decir, las conquistas sociales o conquistas de derechos que nosotros en Argentina a veces les llamamos, busca precisamente eso. Entonces, que cada persona pueda hacer lo que tiene ganas sin ningún tipo de restricción, tanto desde el punto de vista del público, o sea, en el espacio público, como en el espacio privado. Entonces, el espacio público y el espacio privado también comienza, en esta construcción retórica, a disolverse un poco. Entonces ya no se empieza a ver qué es lo público y qué es lo privado. Acuérdense que nosotros, como en Argentina, por ejemplo, principio constitucional, aquellas cuestiones que nosotros hagamos en el espacio privado y que no molesten a un tercero, es cuestión nuestra. Sin embargo, eso también comienza a notarse, porque incluso el Estado mismo comienza a meterse en lo que sería la familia, la organización más, llamémosle, núcleo más privado que tiene un ser humano, incluso también en cuestiones de conciencia, lo que nosotros entendemos como correctismo político. No sé si acá se utiliza ese término. ¿Cómo es? Corrección, claro. Nosotros, correctismo político, termina siendo en algún punto un cierto sentido una censura a la libertad de expresión. Obviamente que ahí caemos después en otro elemento que es la paradoja de la tolerancia. Seguramente han escuchado de eso, hasta qué punto uno puede tolerar un pensamiento distinto en tanto y en cuanto no ofenda ni afecte al otro. Entonces, en ese proceso retórico, justamente el populismo termina generando inevitablemente un conflicto, porque exacerba esa diferencia. Exacerba que el otro que piensa distinto termine siendo, en algún punto, alguien que te ataca, alguien que, si no se adapta a estas nuevas normas, estas nuevas cosmovisiones que vienen avanzando, tiene que ser excluido, ¿sí? Porque es un pensamiento arcaico, un pensamiento que retrocede en el tiempo, y generalmente se relaciona o se vinculan con aquellos pensamientos que preservan o están más vinculados a cuestiones más tradicionales, ¿no? Entonces rompe en ese sentido también el populismo con lo que sería la tradición. Bien, paso acá. Entonces estábamos diciendo que era una construcción retórica el populismo. ¿Qué significa justamente? ¿Cómo es el proceso, mejor dicho, de construcción retórica? Lo que necesitamos, entiende Laclau, es un vaciamiento del significante. Ese vaciamiento del significante es lo que yo les decía del término democracia, por ejemplo, que pierde el significado de la palabra. Entonces, democracia puede tener distintos significados, no tener una definición estática, sino que la puedo adaptar según las circunstancias. La idea de ser humano puede adaptarse también según las circunstancias, la idea de familia, la idea de persona, la idea misma de la política, la idea del Estado. Entonces, cualquier palabra tiene como consecuencia la posibilidad de perder el significado real y adaptarse. Entonces, lo bueno puede no ser bueno, puede volverse malo en algún punto, y en consecuencia, en ese sentido, esto es lo que lleva a ese vaciamiento de significante. Ahora, ¿para qué yo necesito? Muchas gracias. Este vaciamiento de significante. Gracias. Muchas. El vaciamiento de significante es producto del relativismo discursivo, y el relativismo más que nada es esta amplitud que nosotros tenemos hoy en día, que yo ya les dije un poco de que puede significar o podemos adaptar las palabras a cualquier contexto, cualquier circunstancia particular. Entonces, eso es necesario para que nosotros podamos otorgar y crear lo que sería un elemento unificador de las distintas demandas sociales. Entonces, nosotros tenemos distintos grupos, no es que una persona, o mejor dicho, no es que el pueblo populista piensa una sola cosa igual, sino que en realidad es la sumatoria de distintos grupos que piensan diferente, pero parecido. Entonces yo creo significantes globales, creo palabras que pueden englobar justamente las distintas demandas y encuentran un punto de coincidencia, que eso es lo que Laclau entiende como cadena equivalencial también. La cadena equivalencial es
ni más ni menos que los puntos de coincidencia que encuentran en ese discurso los distintos reclamos de la sociedad y en consecuencia terminó siguiendo una línea de acción. Y por ese motivo también refuerza lo que sería este verticalismo, trae como consecuencia también esta dificultad de que cuando desaparece el líder, ¿quién lo reemplaza? ¿Quién lo sucede? Porque la interpretación de las demandas sociales pueden ser diferentes y en cambio, cuando desaparece esa persona, quien lo suceda pueda no lograr entenderlo. Fíjense lo que pasa en el caso de Venezuela con la desaparición física de Chávez. Cuando lo sucede Maduro no era el mismo liderazgo, si bien durante el chavismo podía existir sus internas, pero las internas, o sea, los distintos sectores que constituyen el gobierno venezolano empiezan a notarse ahí. Pasó con el gobierno peronista en Argentina, desaparece Perón y empiezan todas las luchas internas y se empiezan a ver las dos facciones de izquierda y derecha dentro del peronismo argentino que pensaban diferente. Ocurre también en Cuba post Fidel Castro, ¿sí? Y en ese sentido entonces comienza también inevitablemente a volverse inestable el proceso de sucesión dentro del populismo. Pero bueno, voy a volver acá a la construcción retórica justamente. Entonces, necesitamos resignificar las palabras como instrumento en esta construcción, como la palabra se vuelve una herramienta precisamente de construcción de poder y usualmente en esta construcción retórica se vuelve antisistema, anti-status quo. En ese sentido hay una coincidencia que puede ser tanto de izquierda o de derecha, es cuestionar precisamente al sistema imperante en ese momento. En el caso, por ejemplo, argentino, nosotros ha surgido ahora que se le adjudica precisamente este matiz de populista, que él se autodenomina anarcocapitalista, anarcoliberal, que es Javier Milei, no sé si lo escucharon quizá, pero bueno, él utiliza un término que también lo escuché en Podemos, por ejemplo, que es la casta política. Él habla de la casta política, él es diputado nacional actualmente, o sea, en el momento en que vos integrás una Cámara de Diputados ya formás parte de esa casta. Y Podemos también utilizó la misma palabra para referirse también a distintos miembros de distintos espacios políticos, ¿no? Entonces vos te das cuenta que desde el punto de vista retórico eso se acomoda tanto a izquierda y derecha. O sea, no tienen elementos ideológicos el populismo, ¿sí? Y acá también hay un elemento que bueno, en el proceso de elaboración de la tesis había notado y es obviamente muy notorio, que Laclau critica mucho lo que serían los populismos de derecha y no tanto los de izquierda, ¿sí? Por entenderlo justamente que lo que hacen es reafirmar el status quo y no tanto, o más que nada también, por tener ciertos aspectos xenófobos y demás, en cambio reivindica lo que serían todo lo que es la corriente populista de izquierda, ¿no? Eso más que nada también por una posición ideológica del propio autor, que es inevitable, ahí se le nota justamente esa postura. Como les había dicho, en ese proceso retórico se construye un nosotros y un ellos, ¿sí? Que son antagónicos y no existe punto de coincidencia para que puedan desarrollar resultantes o alcanzar resultantes que sean superadoras. Entonces se produce un equilibrio inestable. Ese equilibrio inestable se rompe justamente cuando nosotros no encontramos posibilidad de diálogo, ni canales, o destruimos cualquier tipo de diálogo con la oposición del gobierno de turno, justamente. La particularidad que tiene el sistema democrático justamente es esto, de la democracia liberal, ¿no? Entendida precisamente como canales institucionales para encontrar acuerdos y superar y respetar ese pluralismo. Entonces, el populismo, más allá de que pueda considerar la profundización de la profundización de la democracia liberal, tiende inevitablemente a una homogeneización de la sociedad, porque el pueblo terminaría siendo algo distinto de la nación, que la nación termina siendo algo superador al pueblo, y el pueblo es excluyente de ese otro sector que no comparte
ni adhiere a lo que serían las demandas sociales que el líder en este caso reivindica o que este líder interpreta que tiene la sociedad. Entonces, siempre van a ser, usualmente ese pueblo nunca va a ser sectores, llamémosle, pudientes, sectores adinerados. Siempre se utilizan esos espacios o esos actores para poder constituir a este otro actor colectivo que sobre el cual nosotros fundamentamos o sustentamos nuestro poder justamente político. Bien, entonces, la construcción retórica, como yo les decía, implica el vaciamiento de significante. Ese vaciamiento de significante trae como consecuencia una modificación de los valores. Los valores terminarían siendo también un elemento que se cuestiona, que se pone también en duda, que necesariamente tiene que ser modificado a efectos de que yo pueda construir un Estado o una sociedad diferente de la que yo en este momento estaba observando, porque si yo estoy cuestionando el status quo, el sistema mismo, en ese sentido también significa que tengo que modificar los valores que sustentan a cualquier tipo de organización, pensando más que nada desde un punto de vista marxista y este tema de lo que serían la estructura y la superestructura, ¿no? Entonces modificamos los valores y en consecuencia vamos a poder ir modificando progresivamente el sistema político, el sistema económico y el sistema social. Entonces, es importante, como les decía, en el vaciamiento de significante, la lógica de equivalencia. La lógica de equivalencia son estos puntos de coincidencia que encuentran justamente coincidencia a través de la cadena equivalencial en este actor último que engloba precisamente todas las demandas, ¿sí? El pueblo es un elemento que pierde significado y que engloba distintas demandas sociales. Ese sería justamente un elemento de un proceso de equivalencia. Paso acá. ¿Cómo sería la construcción de poder? Acá más o menos yo lo que quería era graficarle todo esto que viene siendo muy teórico, ¿sí? Está el antagonismo entre lo que sería hegemonía y consenso, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de democracia, que puede ser la directa o lo que sería la democracia liberal o republicana, ¿sí? Que es una democracia indirecta. En el caso del populismo busca justamente consolidar una democracia directa. ¿En qué se apoya? Sería soberanía popular y la voluntad de la mayoría. Esa idea de voluntad de la mayoría no sería lo que nosotros entendemos como voluntad de la mayoría en un sistema republicano o un sistema de democracia liberal, en donde la mayoría también tiene en cuenta y respeta lo que serían los derechos de la minoría, sino que en realidad es una voluntad de la mayoría que se vuelve en algún punto absoluta, ¿sí? Entonces, la democracia liberal que tiende a lo que sería la democracia radicalizada, que es lo que justamente el populismo de Ernesto Laclau, el pensamiento de Ernesto Laclau busca, sería una democracia absoluta, homogénea, y seguramente deben haber escuchado a Chantal Mouffe. El nombre de Chantal Mouffe es una asesora de Podemos, es ex esposa de él, justamente, en donde lo que inevitablemente genera este proceso de profundización de las libertades es una oposición entre el pueblo, que busca ser liberado, y una oligarquía que se resiste a ese cambio precisamente de sistema o de status quo. A través de eso, por el discurso, nosotros constituimos lo que sería el poder, o sea, construimos nuestro poder, y el Estado pasa a tener un rol activo en este caso, pero no tiene un rol activo desde el punto de vista entendiéndolo como un estado de bienestar, sino que esta centralización en la figura de una persona hace que el Estado también sea encarnado muchas veces en esta figura de esta persona, ¿no? De este líder populista que se consolida. Entonces, el Estado comienza a tener parte y comienza a tomar parte por un sector determinado, que es justamente este pueblo, porque el Estado tiene que consolidar un sistema nuevo que satisfaga las demandas de
este sector de la población, que sería el pueblo, en contra de lo que serían los intereses de las oligarquías nacionales o internacionales. Entonces, el Estado pierde ese rol de garante o de equilibrio y de englobar justamente a toda la sociedad para tomar partido por un sector determinado, ¿sí? Entonces, el Estado, y esto es un elemento importante también en el sistema republicano, en cualquier forma de gobierno que respete las libertades, o sea, el Estado no solamente es más allá del color político que tenga un partido político que llega, el Estado tiene que servir a toda la población, ¿sí? En este caso, deja de atender eso, se opone ante ese sector y comienza a atender principalmente lo que serían las demandas del pueblo. Entonces, se aleja o pierde ese rol precisamente de garante de distintas libertades. El pueblo populista terminaría siendo entonces un actor nuevo, un actor colectivo. El individuo, más allá de que la CLO entienda que es necesario respetar justamente las libertades individuales para profundizarlas, se vuelve un actor que termina por homogeneizar en algún aspecto a la sociedad bajo ciertas premisas generales, ¿no? E inevitablemente también nosotros, de una forma pasiva, vamos aceptando aquellas imposiciones muchas veces, no nos damos cuenta, esto es un proceso gradual, no ocurre de un momento a otro. Es un proceso que se entiende también como revolucionario, inclusive, porque modifica, revoluciona justamente y rompe con lo que serían todos los valores y sistemas tradicionales que vienen existiendo hasta ese momento, en ese lugar, justamente en todo este proceso discursivo, y tiene un pensamiento del pueblo de carácter colectivo. O sea, esto hace recordar inevitablemente lo que sería una democracia rusoniana y a la voluntad colectiva y a la voluntad, la voluntad general que planteaba precisamente Rousseau. Entonces, no tiene muchas veces en esta pérdida no tiene muchas veces un lineamiento ideológico el pueblo en realidad, o no se identifica, o muchas veces no se identifica con cuestiones ideológicas, sino más que nada con cuestiones de resultado. En ese proceso de construcción de resultados nosotros podemos decir, no, bueno, o sea, quizás desde un punto de vista objetivo lo encaramos, lo enfocamos en ciertos, dentro del espectro político, lo podemos encajar dentro de la izquierda o la derecha, pero en realidad el común de las personas que integran este pueblo populista no tiene en consideración ese elemento, sino que lo que busca es alcanzar ciertos objetivos, ciertas demandas que han sido justamente fomentadas desde el mismo Estado para que estos grupos colectivos vayan alcanzando. Y obviamente que el Estado comienza también a liberar, en cierto sentido, y facilitar ese proceso para que se alcance tales objetivos. Voy 40 minutos, ¿puede ser? Como para ir apurando. Bien. Bueno, voy a pasar directamente. Esto sería la cadena equivalencial, como para que ustedes tengan una idea. Acá yo lo voy a decir, hay una suerte, no sería un plagio, pero en realidad yo tomé lo que sería la construcción del campo de Pierre Bourdieu, ¿sí? Para poder explicar lo que sería, esto sería la construcción del campo, ese de Pierre Bourdieu, esto sería lo que yo inventé abajo, en donde también se puede relacionar con este proceso de cadena equivalencial, ¿sí? O sea, nosotros, yo les había dicho, la democracia o cualquier palabra pierde su significante, entonces tenemos que construir, ese significante vacío tiene que ser ocupado con alguna idea lo suficientemente amplia para que encontremos o logremos esta cadena equivalencial. Entonces, es necesario inevitablemente caer en ese relativismo de la palabra a efectos de que nosotros podamos consolidar nuestro poder hablando desde el punto de vista de un líder populista y al mismo tiempo ir abordando todas las diferentes identidades individuales, colectivas y del colectivo llamado pueblo. Entonces no puedo seguir un rigorismo o guiarme por un rigorismo desde el punto de vista conceptual. Entonces inevitablemente tengo que usar esta estrategia. Y usualmente siempre el populismo surge en contextos de
lo que serían crisis del Estado, crisis de representación, porque la democracia, o mejor dicho, el Estado no logra dar ni satisfacer las demandas sociales que se están imprimiendo al sistema, y en consecuencia empiezan a aparecer estos grupos o representantes o personas que representan extremos alejados de lo que serían la centroizquierda o centroderecha, que reivindican demandas que el mismo sistema, como les decía, no contiene o no toma en consideración. Esta sería básicamente la lógica sistémica que entendía yo del proceso populista. Lo vamos a pasar un poco para ir cerrando. Y la democracia radicalizada sería el objetivo final que tiene justamente la profundización de la democracia liberal. Se caracteriza por tener una informalidad institucional, porque si nosotros estamos otorgando mayor cantidad de libertades, no podemos ir restringiendo, sino que tenemos que otorgar más derechos, con lo cual las obligaciones empiezan también a mermar un poco. En este caso yo le adjudiqué un individualismo posesivo. Eso supone, en este proceso de autoafirmación del ser humano, que ustedes seguramente deben haber escuchado, es una hiperindividualización, un hiperantropocentrismo, en donde el ser humano parte de sí mismo y luego interpreta la realidad según cómo él la entiende. Entonces ahí también es un proceso de construcción de la realidad de forma individual. Pero el populismo también engloba eso, y por eso necesitamos ese relativismo en el discurso. Y hay un debilitamiento justamente de lo que serían planteos esencialistas e historicistas. Se rompe con la historia, rompe con cuestiones ya preestablecidas, que podríamos llamarlo, relacionarlo con lo que sería el derecho natural, además. Se corta eso, ¿sí? Eso también se observa tanto en lo que sería la legislación. La ley comienza también a adaptarse según ciertas circunstancias, y comienza a adaptarse también según la necesidad que el individuo ha identificado que tiene por necesidad. Entonces se distorsiona un poco también lo que sería lo que entendemos como leyes, ¿sí? Y por otro lado, lo que sería profundizar las libertades estas de democracia liberal supone también inevitablemente un conflicto, o sea, una pérdida del conflicto consensual, esto que yo les decía, encontrar puntos de acuerdo, puntos de consenso. O sea, que el hiperindividualismo lleva también a un proceso de desintegración social, un proceso de antagonismo, un proceso que muchas veces puede caer en la intolerancia o no. Todo depende también de las circunstancias y del grado de adaptación que tiene una sociedad, y como les digo, esto es bastante progresivo, no es de un momento a otro, y se reemplaza inevitablemente lo que sería, en el caso de Latinoamérica, todo el sistema republicano de gobierno es antirrepublicano, el caso del populismo, porque el sistema republicano, ustedes seguramente lo conocerán, divide el poder en tres: poder ejecutivo, legislativo, judicial, muy similar también a lo que ustedes tienen, pero en el caso del populismo concentra esto, y también fruto y consecuencia de la tradición y la corriente marxista, la idea de una independencia de lo que sería, por un lado, los poderes, ¿sí? Porque el legislativo tiene que acompañar al ejecutivo, y precisamente un proceso de disolución, o no tanto una importancia en lo que sería la autonomía del poder judicial, ¿sí? La justicia terminaría siendo también una adaptación de acuerdo a las circunstancias propias que interpreta el ser humano, y en ese sentido también se pierde un poco esta necesidad de lo que sería una independencia del poder judicial. Entonces tiene que estar la ley también adaptada y sometida en algún punto a este proceso revolucionario de construcción de una nueva realidad, una nueva interpretación de la sociedad. Hay una imposición hegemónica en esta democracia radicalizada, no hay, como les decía, un contexto de consenso, y hay una necesidad también de participación social, los movimientos sociales, la organización social, y por ese motivo también en esta idea de democracia directa, ¿sí?, la movilización social es importante. Ustedes seguramente lo van a ver más en Latinoamérica, permanentes movilizaciones sociales en apoyo a cierto candidato, no solamente en elecciones, sino que también
proceso de gobierno en donde busca reafirmar su autoridad cuando existe alguna duda respecto de la legitimidad que viene teniendo en el ejercicio. Entonces, esas movilizaciones reafirman precisamente lo que sería la autoridad de estas personas. Entonces, no es funcional el poder y considera que no puede plantearse en términos de la búsqueda de clase o del sector dominante que constituye el centro de una formación hegemónica. Esto refiere que, si bien el populismo, o mejor dicho, Laclau en algún punto dice que, mejor dicho, no tiene un origen previo, o sea, el origen del poder tiene como elemento originario al apoyo social, ¿sí? No existe algo previo, ni un origen, llamémosle divino, natural, ni nada por el estilo, sino que se constituye a partir de lo que sería esta aceptación por parte de la sociedad de este líder. Y en consecuencia, en ese sentido, precisamente el populismo lo que hace es reafirmarlo y reforzarlo. Bueno, dado el tiempo, y que me pasé bastante con el tiempo, pido disculpas también por eso, bueno, con esto he tratado de sintetizar lo que era la charla un poco, y bueno, quedo abierto, si es que tenemos tiempo también a preguntas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Santiago. Abro el turno de preguntas, de intervenciones de los asistentes. Tengo alguna también pensada, pero el que quiera puede irse si quiere, si es clase. Bueno, muchas gracias. En teología existe un concepto que es el de mesianismo, bueno, también me imagino que es el mesianismo político, ¿no? Ese político que se presenta como el único salvador de la realidad y que más allá de él, pues no, casi como una especie de Mesías, ¿no? O sea, sin él no puede ser nada posible. Ese concepto de mesianismo político está asociado a este mismo. Y uno mira, pues en esos gobiernos populistas que hay una tendencia a, por lo mismo, a perpetuarse en el poder, ¿no? O sea, no las reelecciones, ¿no? Modificar la Constitución para que se vuelva a reelegir la persona indefinidamente, etcétera, hasta que, como tú lo decías, pues desaparezca físicamente, y que eso no lo han podido, o sea, van contra lo natural, pero esa parte todavía no la han podido cambiar. Entonces, tarde o temprano van a morir, y bueno, pero perpetuar ese escenario como yo soy el único salvador o el único... O sea, hay una relación ahí como entre el populismo y lo religioso de alguna manera también. Entonces, algo sobre eso que nos pudieras compartir. Gracias por la pregunta. Bueno, la tesis tiene 260 páginas. Y hay una parte en donde yo relaciono justamente el populismo con la religión. Más que nada lo hablo de un punto de vista como una religión cívica. En realidad, toda organización del Estado tiene cierto grado de religión cívica, le llamemos así, por una cuestión de esta idea de el culto, entre comillas, a lo que serían las banderas, los himnos, etcétera, todas esas cosas. En el caso del populismo también lo exacerba eso, ¿no? Profundiza justamente el nacionalismo, trae como consecuencia una profundización de ciertos puntos, de cierta identificación con pasados tradicionales, y recrea también, o reformula o reanaliza lo que sería también las tradiciones históricas, ¿no? El revisionismo histórico es parte de esto para una construcción en cierto grado de una cierta religión cívica relacionada con esta idea de un líder capaz de interpretar lo que piensa una multitud, encarnar inevitablemente, y que esto también va en relación a esa idea de por qué no pueden encontrar este tipo de prácticas un sucesor y comienzan las peleas internas, porque se ha producido tanto una divinización, una idealización de una persona determinada, que en consecuencia después desaparece eso y hay distintas interpretaciones respecto de lo que quería hacer. Por ejemplo, en el caso del peronismo hay distintas interpretaciones de lo que era la doctrina peronista. En el caso del chavismo hay distintas interpretaciones también del chavismo, de Fidel Castro, etcétera, y todo lo demás. Entonces, desaparece esa persona que encarna
y en consecuencia también se produce esa crisis porque como está organizado y está constituido a partir de ideas generales muy relativas, y el pueblo termina siendo distintos grupos que piensan diferente en realidad, pero se sienten identificados en algunas cuestiones, entonces en ese proceso también tenemos como consecuencia esta situación de crisis. Ahora, de que son líderes mesiánicos y más que nada también lo relacionan con este principio de refundación. Siempre el populista viene a refundar en algún punto, o a modificar, en el caso de Latinoamérica pasa usualmente, vienen a refundar la nación, la patria, etcétera, cortando con historia, con años de historia, y comienza precisamente entonces a elaborar estas ideas de lo que sería el revisionismo histórico. El revisionismo histórico te da a vos como fundamento también elementos que desde el punto de vista discursivo vos podés utilizar para que puedas ir consolidando el poder. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que yo les decía, la cuestión del colonialismo, ¿sí? Todo, o el indigenismo inclusive, Latinoamérica ha sido reafirmado a partir de esto. Entonces, esas tradiciones pasadas comienzan a ser revaloradas, entonces se resalta también esta idea de una religión cívica, ¿no? Se profundiza también nuevos tipos de, no solamente, como te decía, si bien la constitución de un Estado necesita una bandera, un himno, etcétera, pero acá comienzan también a organizarse propios himnos, propios lemas, propias banderas, en torno a la figura de una persona. Entonces se diviniza, se idealiza, en cierto sentido, a una persona. Y necesita justamente esos elementos, que son elementos, algunos dicen, relacionados con lo que es la comunicación política. En este caso es una construcción retórica de poder, ¿sí? Una construcción de imagen, una sociedad hipercomunicada. Inevitablemente la imagen también supone otro elemento que a vos te consolida en el cargo, consolida en el poder, y sí, también deja de lado, o mejor dicho, viene a reemplazar, y fíjate, todo lo que podría ser las religiones, no sé si usar esta palabra, religiones tradicionales que uno conoce, en torno al culto de una persona que ha ido dando solución a ciertas problemáticas. Más allá de que incluso, por ejemplo, en el caso de Argentina, la Iglesia Católica tiene un rol bastante importante en sostener a los gobiernos de distintos colores políticos por una cuestión de contención social. Pero eso no se ve, ¿sí? Sin embargo, distintas leyes han ido avanzando en contra de eso, justamente, y el culto se hace principalmente a lo que sería la figura de este líder mesiánico. Y sí, siempre son mesiánicos por esta idea de refundación que tiene inevitablemente el populismo. Viene a romper con una tradición de prácticas que se han venido dando dentro de ese sistema. No sé si te contesto, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la conferencia y además que es tan actual que pues sí que interesa mucho conocerlo y saberlo. Y desde su punto de vista, ¿cómo se puede formar al ciudadano, al pueblo, para que no sea partiendo de un pueblo que es simplemente interesa los votos para llegar a un poder y luego imponerse? Y cómo formar a ese pueblo para que realmente sepa discernir, ¿no? Y sepa pues ver qué hay detrás de todos estos populismos, ¿no? Gracias. Compleja la pregunta, ¿no? Yo lo que interpreto, creo que por un lado, y esto ya es una valoración personal, ¿no? Creo que parte en primera instancia la culpa, si es que buscamos alguna culpa, de la dirigencia tradicional, que no sabe interpretar, no se sabe ir adaptando a cierta demanda social. Me viene a la cabeza justo las últimas elecciones para reformar la Constitución en Chile, en donde el sí había ganado, y cuando presentan la reforma de la Constitución,
bastante particular esa reforma, votan por no. Eso es porque la misma dirigencia no ha logrado interpretar la demanda social, ¿no? Y en consecuencia, cuando la dirigencia que existe en ese momento no interpreta la demanda social, empiezan a aparecer estos referentes o dirigentes o espacios políticos ya mucho más extremos, que en realidad cuando llegan al poder no terminan haciendo demasiadas modificaciones, o sí, pero terminan también mostrando que no dan esa solución que tanto han prometido. ¿Cómo educar a la gente? Ahí ya es una cuestión más compleja. Yo creo que el espacio justamente el espacio académico es un espacio necesario precisamente para poder entender, interpretar estos elementos. Siempre vamos a tener espacios académicos que pueden ser de distintas líneas también ideológicas y demás. Entonces ahí ya se abre un poco más la complejidad, porque te puedo estar enseñando justamente otra línea política totalmente distinta. Pero yo creo que si en términos generales y siendo también partidario más que nada, ¿no?, de una idea política de que es, si bien es inherente el conflicto, pero que se pueden encontrar consenso, si logramos ciertos acuerdos generales que parten del nivel político, luego académico, en los distintos espacios, en donde uno pueda sentarse, dialogar, encontrar puntos de coincidencia, creo que por ahí sería la forma de lograr formar a una sociedad que acepte ciertos cambios que inevitablemente se van produciendo, pero que también respeten ciertas tradiciones que gran parte de la población tiene, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre en este contexto? Es, o vos te adaptás a estos cambios que ocurren, o quedás fuera prácticamente, comenzás a ser excluido, te comienzan a observar como que sos un poco arcaico, con pensamientos retrógrados y demás, pero que en realidad, a ver, es propio de la creencia que tiene uno, porque si estamos hablando ya incluso de un hiperindividualismo, entonces en ese caso también tiene, así como a mí me obligan quizás a respetar a una persona que piensa distinto, o más que obligar, así como yo respeto a otra persona que piensa distinto, esa otra persona tiene también que respetarlo. Si nosotros sembramos, y más que nada, y por eso caigo de nuevo en la dirigencia política, el conflicto permanentemente, la persona que está abajo va a entender que esto es lo correcto, entonces yo busco eliminar directamente esa diferencia. La tolerancia, aceptar que uno vive en una sociedad plural y demás, creo yo que ese sería un punto general para poder educar correctamente a las personas, ¿no? Obviamente, y mostrarles todos los aspectos. Obviamente que es muy complejo también, sería difícil. O sea, ahí yo entiendo que también universidades también, cada uno tiene su línea ideológica, cada persona tiene una línea ideológica, entonces muchas veces los medios de comunicación tienen una línea ideológica, entonces definir algo así muy general sería bien complejo, ¿sí? Pero esa sería una opinión personal mía. Está muy bien, gracias y sobre todo por compartir los resultados de tu investigación. Muchas gracias.